Bienvenidos a Más Medios, la noticia en la mesa de análisis. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez Osorio, ustedes me conocen bien. Bueno, sin lugar a dudas, una de las noticias de mayor interés en esta semana es lo que sucedió allá en Nuevo León con el señor Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, exgobernador del estado de Nuevo León, quien se hiciera famoso por ser el primer gobernador a nivel nacional en llegar como un gobernador independiente, sin pertenecer a ningún partido político, aunque anteriormente había formado parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional, como sucede con todos los políticos que están ahora en distintos partidos, pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional el 90%, él también perteneció al Partido Revolucionario Institucional y bueno, pues él se hizo famoso por esta situación. Dijo él que había llegado gracias a las redes sociales. Después, en la elección federal del 2018, también compitió por la presidencia de la República y él, uno de sus lemas decía que pues el que robara se le iban a cortar las manos, era una de las cosas que él proponía siempre, ¿no? Pues resulta que el actual gobernador Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano, el actual gobernador, en una entrevista que concedió a Joaquín López Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula, le manifestaba que pues lo estaban investigando por delitos, varios delitos que había supuestamente cometido. Y bueno, recientemente fue detenido y todo esto porque se le acusa de delitos electorales. ¿Qué es específicamente lo que se le acusa? Bueno, lo que se le acusa es que utilizó a personas que trabajaban en el gobierno del estado de Nuevo León para buscar firmas y que él fuera registrado como un gobernador o un candidato independiente a la presidencia del país, ¿sí? Entonces dicen que utilizó pues dinero del gobierno del estado de Nuevo León. Por esto se le acusa. Esto ya pues suena un poquito fuerte, algunos dicen que es una venganza política, etcétera. Lo cierto es que ya está en prisión el señor Jaime Rodríguez. Y bueno, aquí surge otra situación. Un tuit emitido en la cuenta del señor Roberto Madrazo, quien fuera también candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional cuando ganara Felipe Calderón. Bueno, pues él dice al señor Jaime Rodríguez lo toman preso por delitos electorales y a la señora Delfina Gómez, que es la actual secretaria de Educación Pública, no la detienen, siendo que también supuestamente cometió delitos electorales. ¿Y esto por qué? Porque siendo presidenta municipal de Texcoco, se dice que retuvo el 10% del salario de los trabajadores para entregarlos a su partido, que en ese momento era Morena. Bueno, la justicia a veces se inclina del lado del que tiene más la razón o del que posee el poder en ese momento, al parecer. Esto fue pues exhibido por el señor Roberto Madrazo, que también en algunas cuestiones es un poco cuestionada su participación en política. Bueno, y aquí hay que destacar también una de las cosas que está pasando ahorita en la Secretaría de Educación Pública. Una cosa que me llamó la atención y que ha pasado desapercibido para todos es la supuesta exclusión de palabras neoliberales, según esto. Déjame decirles qué palabras son. El lenguaje neoliberal, la palabra progreso, área de oportunidad, competencia, productividad, calidad educativa, supuestamente ya fueron sacadas de varios libros de texto porque dicen que este es un lenguaje neoliberal. Yo no sabía que el lenguaje tenía alguna caracterización. ¿Sabe qué? El problema es que la educación en nuestro país ha estado cuestionada durante mucho tiempo. Y dígame si no, lo que le enseñaron a sus abuelos, también se lo enseñaron a sus padres y se lo enseñaron a usted y nos lo están enseñando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No ha cambiado nada. No ha habido la inclusión de una materia como por ejemplo inteligencia emocional, como inteligencia económica, como escritura, inteligencia de muchas materias que en muchas partes del mundo se están sumando. No, aquí se enseña lo de siempre. 2 más 2 son 4 y toma tú esto. Y eso los maestros se jactan, y todos los maestros se jactan de enseñar nada más eso. Recientemente, vuelvo a retomar el caso, se quitaron las escuelas
de tiempo completo, donde se quitó un alimento y educación para los alumnos que en estas escuelas permanecían, como era la educación artística y alguna actividad deportiva. Y bueno, ahí tiene usted lo que se está pasando, ¿no? En esta situación. Ahora, se nos quiere quitar estos lenguajes, estas palabras que porque dicen que son neoliberales. De verdad que no cabe duda que ser maestro es una muy buena situación. Y se lo digo con todo el conocimiento de causa. Yo fui maestro con 42 horas de tiempo completo y renuncié a ellas por toda la cochinada que se veía adentro. Hay que recordar que quien empezó con todo, el maestro Carlos Jongitud Barrios, quien fuera gobernador de San Luis Potosí y que fue uno de los que le dieron fuerza al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que después heredó el poder en tiempo de Carlos Salinas de Gortari a Elbester Gordillo, que a su vez, pues, en una de sus entregas de sus propiedades y todo, decía que tenía unas pinturas que valían no sé cuántos millones de pesos, que se las había heredado su mamá, que era maestra en una zona rural de Chiapas. Diga usted y haga usted su juicio completamente. Por cierto, la maestra Elbester, que recientemente contrajo nupcias con quien era su abogado, el que la defendió y que la sacó. Algunas personas hacen hincapié en la diferencia de edades, creo que son cerca de 35, 40 años de diferencia entre el abogado y la maestra, pero bueno, lo importante es que la maestra se ve feliz, y eso es lo que le debe de importar a ella, ¿no? Feliz, nuevo amor, libertad y millones heredados de una profesión tan noble como es ser maestro, ¿sí? Quizás de muchos maestros, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa me dice usted en esta cuestión de la educación que estamos analizando ahorita? La educación que imparten los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, donde bloquean casetas y roban, porque esa es la realidad, roban el dinero, porque cuando pasa la gente por ahí le exigen el dinero y se lo roban, esa es la realidad. O cuando bloquean las vías del tren para evitar que lleguen los insumos a distintas partes del país, estropeando o afectando el progreso de nuestra nación. Esos son los maestros que tenemos, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Qué pena me dan. Y otro problema muy grave es el que está sucediendo en el sistema precisamente de la preparatoria en línea. ¿Sabe usted que acaban de despedir a cerca de 1,000 trabajadores, a cerca de 1,000 maestros que daban asesoría o que eran tutores, como se les conocía? 1,000 maestros que fueron contratados durante la reforma educativa promovida por Enrique Peña Nieto. Ahorita fueron pues despedidos porque no convenía así, o porque eran parte de un outsourcing, y como el outsourcing dejó de existir a principios de septiembre, pues imagínense, ¿no? Ya fueron corridos estos maestros. Los maestros que pertenecen a lo que se conoce como la Coalición de Trabajadores de la Educación en Línea, pretenden hacer una gran protesta por este despido que consideran injustificado. Esa es la situación de la educación en nuestro país. Muchos maestros que no están capacitados, maestros que estudian nada más por estudiar y por ganarse un dinero, ¿sí? Y que no tienen la vocación de ser docentes, maestros que se dedican a bloquear, ¿sí? O maestros que se dedican a secuestrar autobuses, como lo sucedió en distintas otras lugares, ¿no? ¿Sí? O maestros que realmente tienen la vocación, pero de estos muy pocos y contados. Qué tristeza, qué tristeza. Y ya para finalizar este capítulo de Más Medios, la noticia en la mesa de análisis, el próximo 21 de marzo se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí en el municipio de Tecámac. Qué bueno. Lo malo es de que llegó a mis manos un supuesto oficio que le giran a elementos de la Guardia Nacional, donde a los mandos les piden que elijan a varios de sus integrantes para que de manera de civil, en buena presentación y con maletas, acudan al aeropuerto como si fueran a subirse a algún avión, porque sí se van a subir a un avión y se van a ir. Hay un oficio que está girado de esa forma. Se hace un teatro para ir y subir a los aviones y pues demostrar que hay gente que está subiendo ya en ese aeropuerto, ¿no? Elementos de la Guardia Nacional
que van con una muy buena presentación, maletas vacías quizás, o a lo mejor lleven sus botas, sus uniformes, van a abordar el avión en Tecámac, en Felipe Ángeles, y se van a ir después al aeropuerto de la Ciudad de México. Y allá bajarán y después de ahí regresarán otra vez, lo que dice el oficio, presunto oficio. Qué mal, ¿no? Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a dormir en un hotel allá en Tecámac para el día de la inauguración y decidió no hacerlo. Decidió irse desde Palacio Nacional hasta allá para demostrar que en 40 minutos se llega. Sí, señor, sí se va a llegar en 40 minutos. Créame que usted sí lo va a hacer. Usted sí lo va a hacer. Se lo aseguro, señor. Bien aseguradito. ¿Sí? Porque, como usted lo ha visto en muchas ocasiones, por donde todos los presidentes pasan, y usted no es la excepción, siempre se arreglan los caminos, las vías son fluidas, protegidas, no hay basura, pintadas como debe de ser. Eso sucede con todos los presidentes que han visitado distintas partes del país, y con usted no va a ser la excepción, señor presidente, ¿sí? Va a llegar en 40 minutos. Yo hasta le aseguro que hasta en menos, yo creo que en 35. ¿Sí? Con la velocidad y con todo, no creo que vayan a dejar que el tránsito llegue o circule ese día por ahí. Van a hacer una valla para que usted pase de manera libre. Pues bueno, felicidades a los militares que hicieron este aeropuerto, que por cierto, una infografía muy fuerte cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania, decía que México no podía enviar soldados a la guerra de Rusia y Ucrania, a apoyar a Ucrania, porque nos quedábamos sin albañiles. Y ya por último me voy a despedir y solamente les recuerdo que es bien importante lo que decimos, lo que expresamos, porque es de lo que tenemos llena nuestra conciencia, nuestro ser. Eso es bien importante. Señor presidente, le deseo éxito en todo lo que realice. A las autoridades igualmente. Esto fue Más Medios, la noticia en la mesa de análisis. Mi nombre, Juan Manuel Ramírez Sosa.